Aproximadamente a partir de los 6 años, los niños y las niñas abandonan progresivamente el pensamiento infantil para llegar a tener un concepto más objetivo, tanto de sí mismo como del mundo exterior. Empieza así una etapa que persiste hasta los 10 u 11 años, donde no aparecen grandes conflictos psicológicos visibles. Ahora bien, que no se presenten o no se manifiesten no quiere decir que no existan. Psicológicamente, a esta fase se la llama fase de latencia, justamente porque los conflictos están aplazados o latentes en espera de la gran sacudida psicológica que comportará la aparición de la pubertad. La pubertad, entre los 11 y los 13 años, se caracteriza por una serie de cambios físicos que de una manera más o menos rápida representan el final de la infancia. La pubertad, como todo cambio brusco, supone un trastorno. Se tambalean los intereses, las relaciones afectivas y los conceptos que el niño o la niña habían logrado de sí mismos. El impacto psicológico de estos cambios marca el inicio de la adolescencia, que significa, ni más ni menos, maduración. Nuestros hijos empiezan a hacerse mayores. Este proceso afecta internamente al chico y a la chica, que entre otras cosas se ven obligados a replantearse su propia identidad, pero afecta también y mucho a su relación con el mundo que les rodea, especialmente a su propia familia. Durante estos años, la comunicación entre padres e hijos es compleja, pero a la vez es fundamental y básica. A lo largo de este video se ofrecen algunas pautas muy útiles para enfocar la prepubertad, la pubertad y la adolescencia. La guía de los videos contiene, además, valiosas indicaciones y consejos. Les recomiendo que la consulten. Entre los 6 y los 8 años se produce el abandono paulatino del pensamiento egocéntrico. Víctor tiene 8 años. Le gusta mucho dibujar. Cuando era más pequeño dibujaba las cosas muy grandes o muy pequeñas, sin pararse a pensar. Ahora le gusta mirar antes de dibujar. A veces copia lo que ve y otras dibuja de memoria, pero siempre se aparta un poco y mira el dibujo a distancia. Y lo que no le ha quedado bien, lo borra y lo vuelve a hacer. A veces tarda mucho en acabar un dibujo, pero es que no quiere olvidarse de nada. En esta etapa se da un creciente interés por el realismo. En los dibujos de Víctor observamos el dominio de la perspectiva y la atención al detalle, fruto de la observación minuciosa de la realidad. El desarrollo de la razón implica el aprendizaje de las normas, de lo que está bien y de lo que está mal. A esta edad, a los niños les gusta analizar, discutir y defender sus puntos de vista. Debemos escucharles y razonar con ellos. Explicarles bien por qué deben o no hacer las cosas. Y también es importante no excederse en los castigos. El abandono del egocentrismo fomenta el espíritu de equipo. A los 8 años, los juegos funcionan de acuerdo con determinadas reglas. Cada uno tiene un papel que debe desempeñar. Entre los 8 y los 11 años, y de manera especial los chicos, se siente una gran necesidad de experimentar con el propio cuerpo. Es la edad de la fuerza. Las habilidades psicomotrices son casi las mismas del adulto, y los juegos se vuelven más violentos. Del mismo modo que asume su papel en el juego, el niño asume progresivamente su papel en la vida. Los niños y las niñas tienen ya claramente asumida su identidad de género, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas.
En esta etapa de la prepubertad, cada uno se irá formando una imagen, un concepto de sí mismo. Fomentar su autoestima es muy importante para que lleguen a la pubertad con un autoconcepto sólido, una personalidad estable y un buen equilibrio emocional. María tiene 12 años. Hace poco que ha tenido la primera menstruación. Su cuerpo ha cambiado, ha crecido y sus formas se han redondeado. Sus padres dicen que ha pegado el estirón. María se encuentra sumida en una gran confusión. Se siente irritada, inestable y no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Pero cada vez siente más ansiedad. Le cuesta concentrarse en los estudios. Y en casa muchas veces contesta mal a su madre. Hasta ahora creía todo lo que su mamá le decía, pero últimamente pone en duda muchas cosas. María se siente dolida porque nota que sus padres se han vuelto más exigentes. Antes tenían más confianza en ella. Su padre, sobre todo, parece obsesionado por saber qué hace, a dónde va y con quién. María ahora prefiere estar con sus amigas. Le gustaría ir con ellas a todas partes y estar todo el día fuera de casa. La aparición de la pubertad o preadolescencia varía mucho de unas personas a otras, pero en general se sitúa entre los 10 y los 13 años en los niños y entre los 9 y los 12 en las niñas. No hay que confundir pubertad con adolescencia. La pubertad se refiere exclusivamente a los procesos físicos que tienen lugar como consecuencia de la llamada edad del cambio. Esta es una etapa de conmoción psicológica que puede hacer a los chicos y a las chicas muy vulnerables emocionalmente. Durante la pubertad, el organismo experimenta grandes transformaciones. A veces, en este proceso pueden influir negativamente algunas enfermedades sufridas en la infancia. A los padres de María les preocupa ver que su hija de 12 años se muestra muy cambiada. Su madre nota que María ya no tiene en ella la confianza que antes le mostraba. Ahora solo piensa en las amigas. El otro día, además, le faltó al respeto. Su padre viene experimentando lo que podríamos llamar el síndrome de Caperucita. Hace 4 días jugaba en mis rodillas y ya se ha hecho una mujer. El mundo está lleno de lobos y no quiero que mi niña ande sola por ahí. Para los padres, esta es sin duda una época difícil. Es lógico pensar que la relación con los hijos sea complicado. Antes todo resultaba más fácil, es cierto. Parece que los hijos se alejen cada vez más de sus padres. El grupo de amigos o amigas es ahora lo más importante. Si pudieran, apenas se acercarían por casa. Por otra parte, ya no son tan fáciles de dominar y razonar con ellos también resulta complicado. En el caso de las hijas, además, no es fácil olvidar el peligro de un embarazo no deseado. Pero debemos tener en cuenta que la vigilancia demasiado estrecha sobre la preadolescente no es positiva para su desarrollo emocional. Las chicas necesitan sentir confianza. Fomentemos su responsabilidad y su autoestima. Es lo que necesitan para desarrollar de una forma segura su personalidad. A muchos padres les parece que ya no reconocen en el preadolescente a su hijo de siempre. Es cierto,
Su personalidad está cambiando. Pero hemos de pensar que también cambian su cuerpo y su mente. En realidad, son los preadolescentes quienes no se reconocen a sí mismos, y es que les cuesta entender lo que les pasa. Francisco José busca reanimar su identidad. Con todos estos cambios, necesita saber quién es de verdad. Para él, los adultos son los extraños, porque nunca les ocurre nada nuevo. Pero él sí que está cambiando, y mucho. Y lo lógico es que intente comprender estos cambios apoyándose en otros a quienes les ocurra lo mismo. El amigo íntimo o la amiga íntima son típicos a esta edad. Los psicólogos hablan de fase especular, porque lo que el chico o la chica buscan en el amigo no es sino un espejo de sí mismos. A través de este amigo espejo, el preadolescente investigará los cambios que se producen en su propio cuerpo y en su propia mente y que tanto le inquietan. Nuestros hijos se enfrentan a la difícil tarea de hacerse a sí mismos. El apoyo familiar es decisivo. Se debe crear un clima de comunicación y confianza en la familia. Nunca hay que dejar que sus inquietudes se conviertan en ansiedad. Si orientamos bien su necesidad de descubrir, despertaremos su afán de conocer, el arma más útil para que avance en los estudios. No hay que olvidar que una gran parte de los problemas posteriores, la inadaptación, la marginación, el fracaso escolar, se generan precisamente en la etapa de la preadolescencia. Rubén ha cumplido los 14. En clase no puede evitar mirar de reojo a Amanda. Ninguna otra chica se puede comparar con ella. Rubén intenta ser amable, pero a Amanda parece que no le interesa. El otro día, Rubén se enteró de que un muchacho de los cursos superiores está saliendo con una chica de su clase. Amanda. A ciertas edades, la vida puede ser muy cruel. El despertar sexual que se produce alrededor de los 12 años encuentra en torno a los 14 su orientación, generalmente hacia el otro sexo. Al principio es normal que el adolescente sienta vergüenza de confesar sus sentimientos. Le resulta difícil confiárselo a sus amigos y mucho más aún a sus padres. La palabra adolescencia significa maduración, maduración mental, sexual y social. Este proceso se desencadena en los chicos y en las chicas a partir de los cambios físicos de la pubertad. El adolescente está en una fase de elaboración de su propio yo y los sentimientos le desbordan con mucha facilidad. Sus estados emocionales son muy variables. Puede pasar de la euforia a la depresión con una facilidad asombrosa. Su comportamiento puede parecernos exagerado y contradictorio, pero no debemos menospreciar jamás su sufrimiento o su entusiasmo. Podríamos lesionar su orgullo y su autoestima, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones sentimentales. Si el adolescente encuentra en los padres una actitud de confianza y franqueza en los temas sexuales, asumirá más fácilmente todos los matices que entraña el sentimiento del amor. Lo que no le expliquemos en casa se lo explicarán en la calle, y esta no es la mejor manera de enseñarle a vivir su sexualidad. El miedo a hablar con los adultos sobre temas sexuales afecta psicológicamente a los chicos y a las chicas. Ellos y ellas necesitan, y mucho, la aprobación de sus padres, que les expliquen y les confirmen que lo que les sucede es normal. Y por encima de todo, necesitan saber y sentir que son aceptados tal y como son. La falta de comunicación rebaja su autoestima, les vuelve inseguros y les obliga a buscar apoyos fuera del hogar. Esto es algo que les puede llevar a posturas erróneas frente a su propia sexualidad.
Los adolescentes necesitan encontrar su propia fuerza, la fuerza que les reafirme y les permite expresar sus emociones con seguridad. En definitiva, necesitan encontrar su propia imagen, formarse su autoconcepto. Y como todavía no pueden sacarlo de sí mismos, buscan modelos que imitar. A esta edad, los chicos y las chicas son muy sensibles a las influencias. También son especialmente receptivos a la influencia de los medios de comunicación, sobre todo a la televisión. Los modelos de conducta, las maneras de vivir o de pensar, el culto al cuerpo, la exaltación de una determinada imagen, todo lo que nuestros hijos aprenden en la televisión puede sustituir fácilmente las enseñanzas recibidas en casa, sobre todo si no se ha sabido crear una buena adecuación entre las normas familiares y su propia inquietud. Un cantante de moda puede convertirse en el modelo a imitar. El adolescente lo aprenderá todo sobre su ídolo, sobre su manera de vestir y de actuar y sobre sus ideas, y tratará de parecerse al máximo a su modelo. Carlos Alberto tiene 17 años. Sus padres critican constantemente su aspecto, pero él no está dispuesto a renunciar a su imagen. Sus padres llevan una vida absurda, y él no está dispuesto a hacer lo mismo. Carlos Alberto cree que el mundo está podrido, no ve nada claro para qué sirve estudiar y, en cuanto a sus padres, se han quedado anticuados y no saben en qué mundo viven. Él y sus amigos tienen las cosas claras. La vida se vive al día. Cuando está con ellos no hay que los detenga. No hay nada que juntos no puedan hacer. Quiere vivir a su manera. Quiere trabajar, ganar dinero, ser independiente. Pero la cosa está muy difícil. Carlos Alberto cree que cuando pueda ganar dinero y hacer lo que quiera, entonces será el rey. El adolescente no solo funciona por imitación, sino también por rechazo. Rechazo de todo lo que le parece falso, malo o injusto en la sociedad. La rebeldía juvenil no solo no es mala, sino que, bien encausada, constituye la dimensión más hermosa de la adolescencia, el afán de cambiar el mundo. Pero cuando la rebeldía se manifiesta como rechazo indiscriminado contra todo, la escuela, la familia, las normas mínimas de convivencia, es porque algo va mal. El adolescente que lo ataca todo o que se muestra indiferente por sistema no es un rebelde, es un inadaptado. Su falta de integración lo puede llevar a buscar el apoyo de grupos marginales o antisociales. Por encima de todo, el adolescente necesita denunciar las contradicciones de la sociedad. Aunque él mismo vive instalado en la contradicción, ya no es un niño, pero tampoco es un adulto. La falta de experiencia impide al adolescente medir la distancia que existe entre su deseo y la realidad. Una característica de su psicología es el pensamiento omnipotente. Sea lo que quiera, lo va a lograr. El riesgo no existe o no tiene importancia. El adolescente está ávido de nuevas experiencias. Necesita probar su cuerpo, su mente, su fuerza. Si no logramos comunicarle que comprendemos su afán, si no le ayudamos a encauzarlo, tal vez buscará los caminos más fáciles y los más peligrosos.
Los padres de Carlos Alberto están preocupados por el futuro de su hijo. Se viste de manera extraña. Aparece por casa cuando le da la gana y además hay que estarle encima para que estudie. Se pasan todo el día trabajando para pagarle unos estudios y así se lo agradecen. No hay manera de hacerle entender que todo lo hacen por su bien, pero a él parece que lo único que le interesa es criticar y discutir. Y luego están los amigos esos tan raros que tiene, con un aspecto que ya lo dice todo. Son capaces de drogarse o algo peor. No hay quien entienda a este chico. Si tan solo les escuchara, ellos tienen mucha más experiencia de la vida. Ellos saben mucho mejor lo que se tiene que hacer. La crisis de la adolescencia es, en gran parte, una crisis de relación. El hijo no se siente comprendido, pero los padres tampoco. No debemos esperar a que nuestro hijo o nuestra hija se hagan mayores para empezar a hablar con ellos. Empecemos cuanto antes. Y sin olvidar que solo hay un modo de comunicación posible, el que avanza en dos sentidos. El que habla también debe escuchar. Si intentamos imponer sin más nuestros puntos de vista, solo conseguiremos que nos lo rechacen. Y es cierto que el adolescente es ambiguo y contradictorio. Al tratar con él, nunca sabremos si nos responderá el niño o el adulto. Físicamente se les reconoce y se les exige como a un adulto. Pero, ¿les consideramos como tal en todos los aspectos? ¿O no es lógico que nuestras dudas puedan percibirlas como contradicciones del mundo de los adultos? Es cierto que nos juzgan y juzgan al mundo que le hemos dejado, y puede incluso que lo rechacen. Pero, ¿acaso es un mundo perfecto? Su impulso de cambiar las cosas, aunque sea ingenuo a veces, es la lección más hermosa que podemos aprender de ellos. Como psiquiatra, pero también como madre, nunca dejaré de dar estos consejos. Hagamos un esfuerzo por comprender la inquietud del adolescente y ofrezcamos actitudes y respuestas que le permitan entrar en el mundo de la juventud, sin inquietarnos que otros adultos o el mismo grupo intervengan también en la formación humana del adolescente y en su autodefinición como persona adulta.